Muy bien, buenos días nuevamente. Hoy vamos a ver un tema muy especial en Génesis y el tema es luchando contra Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar que estamos luchando contra Dios y bueno, vamos a ver el caso de Jacob. Vamos así que abramos la Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32. Seguimos con la serie expositiva del libro de Génesis. Hoy terminamos el capítulo 32. Y vamos a estar considerando los versículos 22 al 32. Muy bien, dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Antes de analizar el pasaje que nos toca hoy, quisiera hacer un pequeño resumen de los versículos anteriores para que podamos entender este pasaje. Jacob dejó atrás su suegro, dejó atrás 20 años de injusticia, de amenazas y de abusos. Y ahora ha emprendido el viaje de regreso a la tierra prometida por mandato de Dios. Pero él no lo hace solo, lo hace con su numerosa familia y con su numeroso ganado. Jacob dejó atrás un problema, pero ahora, camino a la tierra prometida, se encontraría con otro problema. ¿Y cuál es ese problema? Ahora él tenía que encontrarse con su hermano Esaú, su hermano gemelo. Y esto le causa mucho miedo y preocupación. ¿Por qué? Porque lo último que recuerda Jacob de su hermano Esaú es una amenaza de muerte que pronunció contra él. Esaú, 20 años atrás, juró que mataría a Jacob una vez que sus padres murieran. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado su primogenitura y su bendición. Por lo tanto, Jacob estaba dominado por el miedo, porque le avisaron que Esaú venía a encontrarse con él, pero no venía solo, venía con 400 hombres. Entonces Jacob ora a Dios, confesando que tiene gran temor, y pide protección para él y su familia. Y esta oración de Jacob que le hace a Dios apela a la promesa que Dios le había hecho en los capítulos anteriores. ¿Y cuál era esa promesa? Que Dios lo bendeciría a él y a su descendencia. Luego de orar a Dios, Jacob prepara una estrategia, formando 3 grupos de siervos para que llevaran presentes regalos a su hermano que venía en camino.
¿Y con qué propósito hizo Jacob esto? De preparar 3 grupos de siervos con ganado para recibir a Esaú, con el propósito de apaciguar la ira de su hermano. Así dice el versículo 20. Estos regalos que Jacob había preparado consistía en ganado. El total de animales que Jacob le regalaría a su hermano Esaú era de 550 animales. Entre ellos había camellos, vacas, asnos, ovejas y cabras. Esto nos muestra claramente que Jacob era muy rico en gran manera. Para regalar 550 animales tiene que haber sido un hombre muy rico. Y es aquí donde comenzaremos a estudiar el pasaje de hoy. Este pasaje que hoy estudiaremos es una perfecta ilustración de la doctrina de la santificación. Una perfecta ilustración de lo que es la santificación. La Biblia enseña que la santificación es el proceso o el trabajo que Dios lleva adelante para purificar a sus hijos, para cumplir con el propósito de la salvación. ¿Y cuál es el propósito principal de la salvación? Es que nosotros seamos conforme a la imagen de Cristo. La palabra imagen significa réplica, que nosotros seamos parecidos a Cristo. También debemos saber acerca de la doctrina de la santificación, que la santificación es el fruto de la salvación, no el requisito de la salvación. Es decir, ¿cómo yo sé que Dios a mí me salvó? Porque en mí hay una santificación. ¿Y qué es santificación? No solo es alejarme del pecado, sino acercarme a Dios. Porque algunos creen que santificación es alejarse del pecado. No, y nada más. Eso es moralismo. No, santificación, yo me alejo del pecado, pero al mismo tiempo me acerco a Dios. La santificación también es muchas veces dolorosa, lenta, pero dura toda la vida. Dios trabaja en la vida de sus hijos toda la vida, porque Él se comprometió. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? La salvación, la completará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios se compromete a sus hijos santificarlos, purificarlos. ¿Qué significa eso? Va a trabajar en ellos para que ellos puedan reflejar la imagen de Cristo. Y esto es lo que va a suceder aquí en el pasaje que hemos de estudiar ahora. Dios va a usar 4 elementos en la vida de Jacob y la usará en nuestra vida para que de esa manera podamos santificarnos, purificarnos, cada vez más lejos del pecado, más cerca de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el primer elemento que Dios usa para nuestra santificación? Y quizás es un elemento que no nos gusta, pero Dios lo tiene que usar. ¿Y cuál es el primer elemento? La aflicción. La aflicción. Vamos a ver versículos 22 al 24. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Era un arroyo. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Los tomó, pues, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Si nosotros hacemos memoria, en el capítulo 29 de Génesis vimos la conversión de Jacob, pero en este capítulo 32 vamos a ver la santificación de Jacob. Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a obtener las cosas con engaño y estrategias humanas. Pero Dios ahora lo quería cambiar
y para eso usó la aflicción en su vida. Hermanos, cuando nosotros queremos vivir como se nos da la gana, Dios va a usar la aflicción. ¿Pero con qué propósito? De cambiarnos, de transformarnos, de quebrantarnos. Primeramente, Dios usó la aflicción con Jacob, con su suegro Labán. Por 20 años, Jacob sufrió el maltrato de su suegro, el abuso de su suegro. Por 20 años. Ahora va a sufrir porque sabe que su hermano, a quien había engañado hace 20 años y que lo había amenazado de muerte, viene a encontrarse con él. Y Jacob está dominado por el miedo. Dominado por el miedo. Y esta aflicción produce un temor terrible en la vida de él. Entonces, ¿qué hace él? Toma la decisión de cruzar el arroyo a toda su familia, a todo lo que tenía, pero Jacob se quedó solo, no cruzó el arroyo. Se quedó solo para meditar y orar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy afligido y temeroso de que le pueda ocurrir algo a él o a su familia. Dice el texto que aquella noche Jacob se quedó solo. Dice un escritor, este era el Getsemaní de Jacob. Este era el Getsemaní de Jacob. Cristo también hace 2000 años, Él también en una noche, afligido y angustiado, estuvo solo en Getsemaní. Pero aquí hay una gran diferencia entre Jacob y Cristo. Ambos fue una noche que estuvieron solos, afligidos y angustiados. En eso es igual, pero ¿cuál es la diferencia? Jacob está afligido y solo, pero por causa de su pecado. Pero Cristo estuvo afligido y solo esa noche por causa de nuestros pecados, por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Esa es la diferencia. Jacob está solo y afligido. ¿Por qué? Porque está sufriendo las consecuencias de su engaño, lo que él había hecho hace 20 años atrás. Pero detrás de esto está Dios. Dios nos aflige usando la prueba o usando la disciplina, con el propósito de santificarnos. Y muchas veces pasaremos por esa aflicción, escuche bien eso, solos. Muchas veces Dios nos va a dejar caminar solos por el desierto. Solos. La aflicción es una herramienta que Dios usa para nuestra santificación. Nunca olvide eso, hermano. La aflicción Dios la usa para nuestra santificación. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. El salmista nos dice, qué mala racha que Dios me afligió. No, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. También el apóstol Santiago nos manda a gozarnos cuando nos encontramos en aflicción, ya que estas aflicciones producen algo precioso, que es paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Paciencia es la capacidad de resistir. Es decir, que las aflicciones nos fortalecen, no nos destruyen, nos fortalecen. La aflicción produce una resistencia, una fortaleza en tu vida. Por eso alguien dijo una gran verdad. Los grandes marineros salieron de grandes tormentas. De grandes tormentas, por eso son grandes marineros.
En Hebreos 12 también se nos dice que la disciplina o el castigo que Dios envía a sus hijos, produce fruto apacible de justicia, es decir, produce una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Por lo tanto, la aflicción, ya sea una prueba o sea una disciplina, Dios la envía a nuestra vida y no es para perjudicarnos, sino para fortalecernos y santificarnos. Y es eso lo que Dios quería hacer con Jacob y quiere hacer con cada uno de nosotros, hermano. Nunca olvide esto. Nadie crece sin dolor. Nadie va a crecer espiritualmente sin dolor. Nadie va a madurar sin pruebas. Nadie se va a santificar sin aflicción. Eso no existe. Porque Dios usa la aflicción para fortalecernos, para santificarnos, para purificarnos. Dios la usa. La aflicción es parte vital y necesaria para nuestra santificación, para que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Por lo tanto, hermano, cuando nos encontremos en la aflicción, porque nos vamos a encontrar en la aflicción, o quizás tú hoy estás en la aflicción, cuando nos encontremos en la aflicción, cuando tengamos que atravesar nuestro Getsemaní solo, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Dios, ¿para qué esta aflicción en mi vida? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta? Una sola palabra: santificación. Santificación. Dios quiere sacar algo de mí que no le agrada o formar en mí su carácter. Y este proceso muchas veces es doloroso, pero beneficioso. La aflicción forma parte de nuestro crecimiento espiritual. No existe cristiano sin aflicción. Eso no existe. No existe. El cristiano va a pasar por la aflicción. ¿Por qué? Porque es necesaria para su santificación. Es necesario. Y Dios afligió a Jacob con el propósito de transformarlo, de cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que Dios usa para santificarnos, hermanos? La aflicción, por más que no nos guste. La aflicción, sea prueba o sea disciplina, Dios la envía para santificarnos. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? El quebrantamiento. El quebrantamiento, versículo 24 al 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es el segundo elemento? Ya esto un poquito más fuerte. Primero es la aflicción, ahora viene el segundo elemento: quebrantamiento. El quebrantamiento. Cuando Jacob se quedó solo esa noche, en medio de esa oscuridad, de repente apareció un desconocido y luchó con Jacob toda la noche hasta que comenzó a amanecer. Usted imagínese, Jacob, allí está solo, en la oscuridad. De pronto viene alguien con el rostro cubierto y empieza a luchar con él. Jacob al principio no sabía quién era ese personaje. Quizás pensó que era uno de los hombres de Saúl que venía para matarlo. Pero por los versículos siguientes sabemos que ese hombre era un ángel. Era el ángel de Jehová. La mayoría de los teólogos afirman que era Jesús preencarnado, es decir, que era Cristo antes de su encarnación en Belén. Acompáñenme a Oseas capítulo 12, versículo 3 al 5, ahí lo explica mejor. Oseas
capítulo 12, versículo 3 al 5. Hace referencia a este hecho. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 5. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, se está refiriéndose a Jacob, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Se acuerdan que él le preguntó su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jehová es su nombre. Este ángel, sin duda, era el ángel de Jehová. Un título que se le atribuye a Cristo antes de su encarnación, ya que en el Nuevo Testamento no aparece más el ángel de Jehová. ¿Se dieron cuenta? El ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo aparece un ángel de Dios. Ya no aparece más el ángel de Jehová, porque era Cristo preencarnado. Este ángel de Jehová no es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento. Apareció a Agar en el desierto cuando había huido de Abraham con su hijo Ismael. Le apareció a Abraham cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahora aparece aquí luchando contra Jacob. Ahora, ¿por qué el ángel de Jehová luchó contra Jacob? ¿Por qué esta escena de pronto empieza a luchar con Jacob? ¿Saben por qué? Porque Jacob toda su vida luchó contra Dios. Jacob toda su vida luchó contra Dios. Él pensaba que luchaba contra hombre, pero estaba luchando contra Dios. Esta lucha era una ilustración de lo que fue la vida de Jacob. Jacob siempre luchó contra Dios. Por ejemplo, cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, luchaba con su hermano gemelo. Así dice Génesis 25-22, hablando acerca de Rebeca, que sus hijos luchaban dentro de ella. Ya Jacob luchaba en el vientre de su madre. Luego que Jacob creció, luchó contra Esaú para obtener la primogenitura y la obtuvo de una manera pecaminosa. Después Jacob luchó contra su propio padre, disfrazándose de su hermano Esaú para obtener la bendición paternal. Más adelante Jacob luchó contra Labán, ya que Labán en 10 oportunidades lo había engañado. También Jacob luchó con sus 2 esposas. Luchó con Lea porque no la amaba. Él no amaba a Lea. Y luchó con la estéril Raquel, que llorando le exigía hijos. Y él le dijo, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Y ahora Jacob está luchando contra el miedo, porque él sabe que mañana se encontraría con su hermano que 20 años atrás había engañado y le había robado la primogenitura. Y ahora Dios se presenta y lucha con él, sin que Jacob al comienzo supiera que era Dios mismo. El texto sugiere que fue Jacob que luchó contra Dios y no que Dios luchó contra Jacob. Lo interesante es que Jacob en ningún momento quiso abandonar esta lucha contra este varón. Por lo tanto, al ver el ángel que no lo dejaría, solamente tocó el encaje del muslo y se desconjuntó la cadera. Tocó, no es que lo golpeó, tocó, mostrándole que ese no era cualquier hombre. Le tocó nomás y su cadera se desconjuntó. Dios con un simple toque
hirió a Jacob, mostrándole que él no tiene el control de su vida. Dios hirió a Jacob y esa herida ahora sería un recordatorio de por vida de lo que había aprendido esa noche Jacob. ¿Y qué es lo que aprendió Jacob esa noche? Dios tiene el control, no yo. Dios tiene el control, no lo tengo yo. Aquí podemos ver claramente que Dios nos aflige, que Dios nos hiere, nos toca en la parte que más nos duele, con el propósito de quebrantarnos, con el propósito de humillarnos, con el propósito de que ya no luchemos contra Él, porque Dios tiene el control. No lo tenemos nosotros. No podemos vivir como se nos da la gana. Dios le quería mostrar a Jacob eso. Yo tengo el control. Si él con un simple toque le desconjuntó la cadera. Yo tengo el control, Jacob. ¿No lo tienes tú? Hermanos, cuando Dios quiere hacernos vulnerables y débiles, en un instante y con un solo toque, lo hace. Dios lo hace. Dios a Jacob lo hirió y lo quebrantó para mostrarle esa noche que sus engaños, sus estrategias y sus métodos humanos no servían de nada. De nada. Ahora bien, ¿qué significa la palabra quebrantamiento? Bueno, ¿saben lo que significa quebrantamiento? Es renunciar a mi voluntad para rendirme a la voluntad de Dios. Eso es quebrantamiento. Eso es lo que sucede en nuestra vida cuando Dios nos quebranta. Yo renuncio a mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios. Eso es quebrantamiento. Dios muchas veces nos va a tocar en lo que más nos duele. No para destruirnos, sino para quebrantarnos, para que dejemos de luchar contra Él, para que dejemos de hacer nuestra voluntad y solo hagamos su voluntad. Su voluntad. Aquí quiero hacer una aclaración. Sufrimiento no necesariamente es igual a quebrantamiento. No necesariamente es igual. Podemos llegar a sufrir, pero no quebrantarnos. Y les voy a dar un hermoso ejemplo en el libro de Éxodo. Dice que el faraón pasó por 10 plagas. Dios envió 10 plagas al faraón. Y cada plaga le ocasionó un sufrimiento, no solo a él, sino a toda su familia y a toda la nación. Pero sin embargo, el faraón nunca se quebrantó. Al contrario, se endureció. Entonces, no siempre que yo sufra significa que estoy quebrantado. No. A veces puedo estar sufriendo, pero no estar quebrantado. Porque no he rendido mi voluntad a Dios. Pero el sufrimiento, hermano, que nos quebranta, nos rompe, es una bendición, porque Dios solo usará a aquellos que están quebrantados, que con un corazón sincero dicen: Dios, haz de mí lo que bien te parezca. Una persona quebrantada dice eso, sinceramente y humildemente: Dios, haz de mí lo que bien te parezca. También dice lo que Cristo dijo en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es un creyente quebrantado. Es un creyente que no lucha contra Dios, que ha rendido su voluntad a Dios y dice: Dios, lo que tú quieras hazlo, porque lo que tú quieres está bien. Un predicador dijo lo siguiente, y que se aplica al pasaje de hoy: Dios no usará a una persona grandemente hasta que primero lo haya quebrantado profundamente.
Dios no usará a una persona grandemente hasta que primero lo haya quebrantado, lo haya roto profundamente. Y eso es una realidad, hermano. Tú quieres que Dios te use, Dios te tiene que quebrantar. Tú tienes que quebrantar tu orgullo, tu soberbia, tu voluntad. Y Dios te va a usar. Cuando un creyente está sinceramente quebrantado, roto, es decir, que ha renunciado completamente a su voluntad, ¿sabe lo que sucede? Lo que hizo Jacob. Se aferra a Dios y deja de luchar contra Dios. Eso es lo que hizo él. Cuando Jacob fue quebrantado, él no se molestó, no se enojó, ni cuestionó a Dios por haberle herido. Más bien lo que hizo, se aferró a Dios y con gran insistencia le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando el creyente está quebrantado y sabe que Dios lo ha herido, no se enoja con Dios, al contrario, se aferra y se acerca más a Dios. Más a Dios. Hermanos, cuando realmente estamos quebrantados, rotos, no hay amargura, no hay enojo, no hay reproche contra Dios. Solo la necesidad de estar más aferrado al Señor, más dependencia y más comunión con Él. No te dejaré hasta que me bendigas. Y Jacob ya estaba herido, estaba quebrantado. Se aferró más a Dios. Y eso es lo que le sucedió a Jacob esa noche. Lo que le sucedió a Job, a Pedro, al hijo pródigo. El quebrantamiento los acercó al Señor, no los alejó del Señor. Los acercó. Por tanto, cuando Dios nos aflige, ya sea por una prueba o por una disciplina, es con el propósito de quebrantarnos y de esa manera transformarnos. Y eso nos lleva al tercer elemento que Dios usa. Primero aflicción, segundo quebrantamiento y ahora transformación. Versículos 26 al 28. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuál es el tercer elemento? Primero te aflige, Dios después te quebranta, te quiebra, te rompe. Ahora te transforma. Ahora te transforma. Cuando ya comenzaba a amanecer, el varón de Dios quiso marcharse. Para este momento Jacob ya se había dado cuenta que el que luchaba con él no era cualquier varón. Era el ángel de Jehová. Porque el varón de Dios quería irse antes. ¿Y por qué el varón de Dios quería irse antes de que amaneciera? La razón era para que Jacob no vea su rostro. ¿Y por qué? Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. El profeta Isaías, cuando tuvo una visión acerca de Dios, él expresó aterrorizado: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Por supuesto que aquí el profeta Isaías tuvo una visión. De lo contrario, cualquier persona que vea a Dios en este cuerpo moriría de inmediato. Así se lo dijo Dios a Moisés en el libro de Éxodo: no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir viviendo. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 6:16, Dios dice que Él habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ahora, lo interesante de todo esto es que el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Por supuesto que el ángel ya sabía que se llamaba Jacob. Pero el ángel le pregunta su nombre para que Jacob, al decir su nombre, él estaría confesando quién realmente era. Porque el nombre de una persona en la Biblia identificaba y revelaba el carácter y la naturaleza de esa persona. ¿Y Jacob qué significa? Suplantador
engañador, usurpador. Jacob, al decir su nombre, estaba confesando que era un engañador, un suplantador. De alguna manera, él estaba confesando su pecado. Estaba confesando lo que él había sido estos 97 años. Porque en este texto, Jacob tenía 97 años. Él, en esos 97 años, había sido un engañador, un usurpador. Pero ahora Dios le va a cambiar su nombre. Desde este momento no se llamará más Jacob, sino Israel. Desde ahora no se llamará más engañador, sino el que lucha con Dios. Ya no sería el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios, no contra Dios. Por lo tanto, al cambiarle el nombre, Dios lo transformó. De un adversario a un aliado. Ya no lucharía contra Dios, ahora lucharía con Dios. O de parte de Dios. Y esto es santificación, hermano. Dios primero nos aflige, es decir, nos hace atravesar un desierto solo. Luego nos quebranta, nos toca donde más nos duele para doblegar nuestra voluntad rebelde y egoísta. Y después nos transforma. Es decir, saca de nuestra vida todo aquello que no se parece a Cristo. Todo aquello que es egoísmo, orgullo y vanagloria y estrategia humana. Pues es el propósito principal de nuestra salvación aquí en la tierra. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te salvó y me salvó a mí? No que seas feliz en la tierra. Ese no es el propósito principal. Sino que seas conforme a la imagen, una réplica de Cristo. Desde el día en que el Señor nos salva, Él se compromete a trabajar en nuestra vida. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, Dios va a trabajar en tu vida. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día que Dios te lleve. Y Él va a trabajar para transformarte a la imagen de Cristo. Porque ser cristiano no solo es confiar en Cristo, ser cristiano también es vivir como Cristo. Es vivir como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, servir como Cristo, sufrir como Cristo, dar como Cristo, soportar como Cristo. Por lo tanto, hermano, no te desalientes cuando seas afligido, ni cuando Él te quebrante, porque Él quiere transformarte. Dios quiere que tú te parezcas a su Hijo, porque de esa manera serás usado y bendecido. Y esto nos lleva al cuarto elemento. Primero la aflicción, luego el quebrantamiento, luego la transformación y ahora la bendición. Versículo 29 al 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Cuál es el cuarto elemento? La bendición. La bendición. Después que Dios afligió a Jacob, lo quebrantó y lo transformó. Y ahora sería bendecido por Dios. Ahora. No sé si ustedes se dieron cuenta que la santificación, ¿cómo comienza? Con aflicción. ¿Y cómo termina? Con bendición. ¿No es precioso? Comienza con aflicción, pero termina con bendición. Por lo tanto, vale la pena ser afligido, quebrantado y transformado, porque después viene la bendición de Dios. Ahora, ¿de qué manera Jacob fue bendecido por Dios en esa noche?
porque Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices, y el ángel lo bendijo. ¿De qué manera Jacob fue bendecido? Aun cuando su cadera se desconyuntó. En primer lugar, porque recibió una nueva identidad. Jacob dejó de ser el engañador, dejó de ser el que lucha contra Dios, pero ahora sería Israel el que lucha con Dios o el que lucha de parte de Dios. Desde ahora Jacob en adelante no solo tenía un nuevo nombre, sino también tendría un nuevo comienzo y a su vez un nuevo caminar. Dice el versículo 31 que cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Un nuevo nombre, un nuevo comienzo y un nuevo caminar. Jacob tenía la cadera herida, pero el corazón transformado. Antes Jacob caminaba bien, pero su corazón no estaba bien delante de Dios. Ahora Jacob camina mal, pero su corazón está en una correcta relación con Dios. Ahora Jacob se dio cuenta quién realmente él era y cómo Dios lo había transformado. Jacob bien podía decir lo que dijo el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otra versión dice así: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. El salmista, y no tengo dudas que Jacob también, están agradecidos, no enojados, están agradecidos a Dios por su sufrimiento, porque el sufrimiento que experimentaron lo llevaron a una nueva intimidad con el Señor. Por lo tanto, hermanos, no siempre veamos al sufrimiento como una tragedia. A veces el sufrimiento es una bendición porque nos lleva a un nuevo comienzo y a un nuevo caminar con Dios. No siempre el sufrimiento es malo. A veces es bueno y es necesario para que Dios nos transforme, nos cambie, para que podamos ser una réplica de lo que es Cristo. ¿Cómo fue bendecido Jacob? Recibió una nueva identidad. Ahora sería Israel el que lucha con Dios. En segundo lugar, porque pudo ver a Dios. Por supuesto que no vio a Dios en toda su gloria y majestad, pero sí tuvo un encuentro íntimo y cercano con Dios. ¿Y qué aprendemos de esto? Que cuando somos afligidos, quebrantados y transformados por el Señor, ese es el momento que más cerca estamos del Señor. ¿Cuándo es el momento que más cerca estamos del Señor? Cuando estamos quebrantados, cuando estamos rotos. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. ¿Cerca de quién está Dios? De los que están quebrados, de los que han renunciado a su voluntad y dicen: Dios, haz de mí lo que bien te parezca. Dios se relaciona de una forma más íntima con aquellos que han rendido su voluntad, con aquellos que con humildad se someten a la voluntad de Él. Pero a los orgullosos los mira de lejos. Dice el Salmo 138, 6, que Dios atiende al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. Es decir, el orgulloso no está cerca de Dios, está lo más lejos de Él. Y Jacob aquí da una evidencia de su humildad. ¿Por qué? Porque le pone un nombre al lugar en donde él se había encontrado con Dios. Y ese nombre es Peniel, que significa: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Ese nombre Peniel tiene la intención de exaltar la misericordia de Dios, porque Dios le preservó la vida. El nombre Peniel tenía la intención de exaltar la misericordia de Dios. Jacob no puso
un nombre a ese lugar para resaltar su coraje, su lucha, su perseverancia, sino que puso un nombre para exaltar la misericordia de Dios. Ese nombre que le puso a ese lugar tenía que ver con Dios, no con él. Hermanos, escuche bien esto. La humildad es un fruto de nuestra intimidad con Dios. Más cerca estamos de Dios, más humildes somos. Lo voy a volver a repetir. La humildad es un fruto de nuestra intimidad con Dios. Más cerca estamos de Dios, más humildes somos. Por lo tanto, es imposible que un cristiano que tiene cercanía e intimidad con Dios sea un soberbio y un vanaglorioso. Eso no existe. Más cerca estamos de Dios, más grande vemos a Dios y más pequeñito nos vemos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos continuamente? Una persona que tiene una intimidad con el Señor vive resaltando la misericordia de Dios. Gracias Dios por salvarme, gracias Dios porque no me diste lo que merecía, gracias Dios porque me elegiste. Vive exaltando la gracia de Dios, no lo que Él hace. No lo que Él hace. La cercanía a Dios nos hace humilde, porque lo único que nos interesa es exaltar a Dios y a nadie más. Por lo tanto, hermano, cuando veamos en nuestro corazón orgullo, vanagloria, eso es un indicativo de que yo estoy muy lejos de Dios y que Dios está muy lejos de mí. Porque Dios se relaciona con creyentes quebrantados, que están rotos, que han rendido su voluntad a Él y que dicen, no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. Dijimos que este pasaje nos habla de la santificación y que Dios usa 4 elementos: aflicción, quebrantamiento, transformación y bendición. La primera conclusión está en el versículo 28. El ángel del Señor le dijo a Jacob que él había luchado con Dios y había vencido. ¿Cómo podemos vencer a Dios? ¿Qué significa esto cuando nosotros vencemos a Dios? ¿Podemos vencer a Dios si Dios con un toque lo dejó fuera de combate a Jacob? ¿Saben cuándo vencemos a Dios? Es cuando nos rendimos a Dios. Es cuando nos rendimos a Dios. El cristiano vence cuando se rinde a Dios y se aferra a Dios aun cuando Dios lo haya herido. El cristiano gana cuando pierde, vence cuando se rinde, cuando renuncia a su yo, a su orgullo y a su autoconfianza. Ahí ha vencido a Dios, cuando Él se rinde. Esa es la manera de vencer a Dios. Cuando deja que Dios lo gobierne en todas las áreas de su vida, cuando el cristiano sinceramente y humildemente le dice a Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Ahí es un vencedor. Segundo, la señal física de que Jacob había sido quebrantado por Dios era su renguera. Eso sería un recordatorio de por vida que él había tenido un encuentro con Dios y Dios lo había transformado. Cada vez que caminaba Jacob se acordaba que un día, una noche, Dios lo quebrantó y lo transformó. Pero la señal física de que Cristo hace 2000 años fue quebrantado por su Padre, porque dice la Biblia que Dios lo quebrantó a su Hijo, en el libro de Isaías. La señal física de Cristo, de que Dios un día lo quebrantó a su Hijo, son las cicatrices de los clavos en sus manos y en sus pies, y la cicatriz de su costado traspasado en esa vergonzosa cruz.
Esas cicatrices serán un recordatorio por toda la eternidad de que Cristo, el Santísimo Hijo de Dios, fue quebrantado, fue roto, fue herido y molido por nuestros pecados. Jesús no murió por sus pecados, porque Él es sin pecado. Jesús murió y sufrió por los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Así como Jacob llevaría esa señal física de por vida, Cristo por toda la eternidad llevará en sus manos, en sus pies y en su costado las cicatrices de la cruz, como un recordatorio que Él un día fue quebrantado, pero no por sus pecados, por nuestros pecados. Y cuando nosotros veamos esas cicatrices, haremos lo mismo que hizo Tomás. Cuando el Señor le dijo, mete tu mano en mi costado, ve las cicatrices, dice que se arrodilló y le adoró. ¿Le adoró? Querido amigo que todavía no eres del Señor, que todavía no has sido quebrantado por el Evangelio, mira a Cristo. Él dice que Él murió por los pecadores, pero por los pecadores que se arrepienten, por los pecadores que también rinden su voluntad y dicen, Señor, yo merezco irme al infierno, yo no me puedo salvar por mí mismo, pero Señor, sálvame. Me aferro a ti como se aferró Jacob. Y te digo en este día, no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me salves. Si tú no eres del Señor, tú tienes que, de corazón sincero, aferrarte a Dios y decirle, Dios, yo no te voy a soltar hasta que me salves. Yo no te voy a soltar hasta que me perdone. Yo no te voy a soltar hasta que me transforme, hasta que cambies mi corazón. No te voy a soltar. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Querido amigo, ven a Cristo hoy. Hoy, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. ¿Nos ponemos de pie para orar?